Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Jorge y hoy les quiero mostrar cómo hacer un cofre de Minecraft. Bueno, vamos a necesitar una plancha de cartón de 2 milímetros, pegamento blanco, cinta, regla, tela, una tijera, pinceles, una lapicera y acrílicos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra plancha de cartón y comenzar a marcar los lados de nuestro cofre. Para esto puedes ayudarte utilizando las reglas. Una muy buena opción es utilizar una escuadra, ya que la misma nos permite realizar trazos en ángulos perfectos. Acá te dejo una imagen de cuáles son las medidas que yo utilicé para hacer el cofre. Una vez que lo hayas marcado, y con mucho cuidado, vas a tomar una tijera y vas a ir recortando todas las líneas del cartón. Una vez que hayas terminado de cortarlos, puedes diferenciar las piezas marcándolas con su nombre. Yo solo marqué el cartón que correspondía al piso y cuál correspondía a la tapa. Te aconsejo que antes de comenzar a pegar las piezas del cofre, las presentes, así como yo lo estoy haciendo en el video. Esto puede ayudarte a que no te equivoques a la hora de pegarlas. Al momento de aplicar el pegamento, puedes ayudarte utilizando un pincel, ya que los bordes del cartón suelen ser bastante finos y complicados de pegar. Te sugiero que te armes de paciencia en esta etapa y le des el tiempo de secado que requiere el pegamento. Puedes utilizar los tarritos de acrílico para sostener las piezas del cofre mientras se van secando. Otra cosa que también te puede servir de mucha ayuda es tomar pequeños cortes de cinta de papel y pegarlos en los lados para mantener juntas las uniones. Debería quedarte algo parecido a lo que ves en el video. Una vez que tengamos las piezas pegadas, podemos utilizar la cinta para unir la tapa del cofre. De esta manera, estaríamos haciendo las bisagras.
La cinta por sí sola puede funcionar bien, pero para asegurarnos de que las bisagras duren más tiempo, las vamos a reforzar pegándole dos pequeños cortes de tela en el lado interior del cofre. Asegúrate de ponerle bastante pegamento para que la tela quede bien adherida al cartón. Una vez que nuestras bisagras de tela hayan secado, podemos comenzar con el pintado del cofre. Yo te sugiero que le des una base de blanco a todo el exterior del cofre. En mi caso, yo utilicé acrílico blanco y con una sola mano me quedó más que bien. Luego puedes utilizar un color madera para pintar el cofre. En mi caso, utilicé un siena natural. Para los bordes utilicé un acrílico negro y para que esto me quedara más prolijo, tomé un trozo de cinta y lo utilicé para delimitar el ancho de los bordes. Te aconsejo que le quites un poco de pegamento a la cinta, pegándola previamente en alguna superficie, como en alguna pared o en una tela. Esto hará que la cinta pierda un poco de adherencia, para que cuando nosotros la utilicemos, al momento de quitarla, no nos levante la pintura de debajo. Una vez pintados los bordes, puedes pintar el interior del cofre con acrílico negro. Con algún sobrante de la plancha de cartón, corta un pequeño rectángulo para hacer el botón o cerradura del cofre. Puedes pintarlo de tonos grises, mezclando acrílicos blanco y negro, y luego pegarlo con un poco de pegamento blanco.
Bueno, espero que te haya gustado el video y que te haya quedado un cajón como el que estás viendo por acá. Además, podés utilizar esta misma forma de crear el cajón para hacer otro tipo de cajones, como por ejemplo el que yo hice acá con la forma de Pikachu. Bueno, eso ha sido todo y espero que te haya gustado el video. Nos vemos la próxima.